Hoy vamos a estar en comunicación con Antonio Insúa. Nos va a contar cuántos años tenía, qué sintió cuando se embarcó, qué le dijeron, qué vivió mientras navegaba y qué pasó ese tremendo día que fue desde el 1 de mayo hasta el 2 de mayo cuando realmente se hundió. ¿Qué vivió? ¿Qué vivió cuando sintió que impactaban los torpedos de un submarino nuclear? El submarino británico, el Conqueror. Y su vivencia y cómo está hoy. Mientras tanto, sigamos escuchando la marcha. Hola. Hola, Gabriel. Hola, Antonio. Bienvenido a esta tarde de mesa de entrada. Agradecido infinitamente por tu amabilidad, por tu humildad para darnos este espacio y este aprendizaje de un poquito de historia. No, el agradecido soy yo, agradecerle a todos ustedes, a todos los medios, por este homenaje que nos hacen y que, bueno, con esto mantenemos viva nuestra historia para que no se olviden de lo que ocurrió en aquel 1982. Tal cual. Estamos muy agradecidos a todos los colegios, a todo lo que hoy hablan de Malvinas. La verdad que muy agradecido porque con eso mantenemos viva nuestra historia y aparte no, los que murieron no murieron en vano. Hoy los seguimos recordando y sabemos que ellos están custodiando nuestras islas. Tal cual. Contanos un poquito, Antonio. ¿Quién es Antonio Insúa de joven? ¿Qué pasó? ¿Qué hacía Antonio antes de embarcarse en esa bestialidad de crucero cuando tenías tan solo 19 años? ¿Cómo llegaste al servicio militar? ¿Qué te habían dicho? ¿Ya había un olor de que iba a pasar algo? ¿Cómo viviste esos momentos? Bueno, mira, a mí me tocó el servicio militar obligatorio. Yo ya llevaba casi 13 meses, 14 meses, a punto de venirme de baja. Bueno, a mí me sortearon, me tocó Marina, me tocó en la base naval Puerto Belgrano. La verdad que a mí de chico siempre me gustaban los barcos, los marineros, lo veía en la película, y siempre tuve ese sueño. Un sueño que después se hizo realidad, porque me tocó Marina, me tocó embarcarme en el crucero General Belgrano y mi conscripción la hice en los 14 meses, 60 días en Campo Sarmiento, que en la base naval Puerto Belgrano. Ahí estuve 60 días en instrucción y después nos derivaron a distintos, a mí me tocó el General Belgrano, a otros les tocaba la base, a otros les tocaba distintos lugares de la Armada, distintos puntos donde tiene la base naval Puerto Belgrano. Bueno, a mí cuando me toca el crucero General Belgrano, la verdad que me puse recontento, con mucha alegría porque era lo que yo quería, ir a de un barco, ser marinero, navegar, conocer la historia del mar, y así me tocó. La verdad que muy contento porque en ese barco era como mi casa. Dormíamos, comíamos, vivíamos ahí adentro. Era un barco hermoso, un barco muy lindo, un barco de casi 200 metros de largo. Nosotros los fines de semana por ahí nos daban franco y por ahí algunos nos querían. Yo, por ejemplo, como me quedaba lejos de mi casa, yo soy de Suipacha, provincia de Buenos Aires,
Por ahí me gustaba más quedarme el fin de semana y ahí practicábamos mucho deporte y era nuestra casa, la verdad que nos sentíamos muy contentos en ese barco. 1093 tripulantes, el 16 de abril, a En las 4 de realidad, la tarde zarpan para allá. sí, es verdad, zarpamos los 1093 tripulantes, en realidad éramos mucho menos, la dotación creo que eran de 700 y pico, Ajá. no recuerdo bien. Cuando zarpamos para Malvinas, bueno, ahí empezó a caer más gentes que no pertenecían a la dotación, como una banda musical, más cocineros, más gente de armamentos. Este, cuando se tomó las Malvinas, el barco estaba averiado y no podíamos salir. Ajá. Y la verdad que nos agarró una tristeza bárbara porque todos queríamos nos habíamos enterado de lo que estaba pasando en Malvinas y era algo que todos queríamos ir. No había nadie que decía que no. Tal es así que había otro barco que era el Hércules, que zarpó y pedían algunos voluntarios y se ofreció muchísimos voluntarios para ir en ese barco. Cuando zarpamos de Puerto Belgrano, una alegría inmensa porque sabíamos que íbamos a defender nuestra patria, porque ya nos habían dicho que posiblemente entremos en batalla y que Con íbamos a defender. Antonio, también rompes algunas habladurías que en algún momento dijeron de que lo habían llevado engañado ustedes en el barco. Y ustedes ya sabían todo, ustedes querían ir ahí. No, nosotros queríamos ir y sabíamos todo. Sabíamos lo que estaba pasando, sabíamos dónde íbamos, zarpamos y fuimos a Ushuaia. En Ushuaia estuvimos como 2 días y ahí nos enteramos de todo lo que estaba pasando. Y ahí donde cargamos armamento, cargamos comida, nos pusimos al tanto de todo y zarpamos hacia la isla de los Estados para custodiar porque lo que nosotros entendíamos, los que nos comunicaban, que posiblemente íbamos a entrar en batalla, porque yo cubría cañones antiaéreos. Sí, vos estabas a cargo de los cañones antiaéreos, claro. Y nos decían que posiblemente barcos ingleses iban a Chile, o que Chile le prestaba apoyo. Entonces la logística nuestra, con 2 barcos más, el Burruchaga y el Piedrabuena, era defender esa parte y que no pasara ninguno a Chile a buscar ayuda. Pero nuestra misión era ir a la guerra y defender nuestra bandera. Sabíamos muy bien de lo que estaba pasando. En el barco nosotros estábamos muy informados, el capitán Bonzo nos tenía siempre al tanto de todo, un comunicado cada 1 o 2 horas nos comunicaban y nos mantenían en qué situación estábamos y lo que estaba pasando en la guerra. Antonio, yo me pongo... Pero bueno, vos tenías 19 años. Yo tenía 19 años. ¿Qué pasaba por esa cabeza? Porque eres chico. Hoy todavía, por más que los chicos de 19 años se crean que porque manejan el celular mejor que nosotros los viejitos, siguen siendo muy jóvenes para estar en tremenda misión. ¿Qué pensaba esa cabeza? ¿Tenías miedo? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Hola. Bueno, se cortó. Vamos a tratar de nuevamente volver a hablar con Antonio. Vamos a ver. Bien, vamos a tratar de comunicarnos con Antonio nuevamente. Estábamos cortando y dijo, me puso, a ver, Gaby, vos que sabés todo. A ver si. A ver, está llamando de nuevo. Ahí está llamando de nuevo. ¿Se cortó? Se cortó, Antonio, dale. Te preguntaba, digamos, ¿qué en esa cabeza de un joven de 19 años, qué pasaba por esa cabeza? ¿Tenías miedo? ¿Estabas con una adrenalina que sabías lo que se venía? ¿Qué sentías vos como 19 años en esa época que, la verdad que está bien, vos ya tenías alguna instrucción, pero seguían siendo 19 años? Sí, no, realmente miedo no lo sentís. No sentimos miedo.
Te digo, con el transcurso de esta charla te voy a ir contando en el momento del hundimiento y el coraje de todos los chicos, que fue destacado por los por los oficiales y por lo que se vivió. El barco se estaba hundiendo y nosotros firmes al lado de la balsa esperando que el capitán Bonzo diera la orden de abandonar el barco, si no nadie se tiraba a la balsa. La verdad que nos sentíamos bien, nos sentíamos miedo, sentíamos que estamos haciendo lo correcto. Sí, al miedo lo sentimos después de lo que vivimos, de lo que sentimos cuando llegamos a tierra. Uno se pone a pensar lo que realmente pasó, de la gran cantidad de gente que murió, que muchos compañeros nuestros no pudieron tener la suerte que tuvimos nosotros. Bueno, ahí empieza a correr un poco el miedo, pero mientras tanto el miedo no existía para nadie. Pero vamos de nuevo al relato cuando se cortó, que salieron de Ushuaia ya en camino, que la misión era, digamos, estar ahí como una barrera de los supuestos barcos que podían venir o para Chile, o desde Chile o hacia Chile, y ¿qué es lo que le habían dicho ustedes? ¿Que iban a entrar en guerra? ¿Que lo iban a llevar a Malvinas? ¿Cuál era la orden precisa del Belgrano? No, la orden del Belgrano era cuidar la línea de los estados, la línea de la isla de los estados, que no pasara ningún barco inglés a Chile, ni Chile de darle apoyo a los ingleses. Esa era la misión del Belgrano, hasta que una vez, un día, el capitán Bonzo nos comunica que íbamos a entrar en la zona de exclusión, porque habían cambiado las órdenes, y yo tengo entendido que entramos a la zona de exclusión, y después volvimos a salir, en ese radio de 200 millas que habían puesto los ingleses. Habíamos entrado, y después parece que cambió la orden, esto de esta oficial, lo que yo te estoy contando, porque es un comentario que había ahí adentro del barco. Salimos de la zona de exclusión y volvimos a mantener la línea que teníamos que custodiar, junto con el Burruchaga y el Piedrabuena. Pero la verdad que fueron momentos, bueno, muy difíciles lo que estamos viviendo, porque eran las 2 o las 3 de la mañana, sonaba la alarma y era falsa alarma. Sabíamos todo que estamos en combate y en cualquier momento nos iban a atacar. ¿Hubo algún otro, antes de ese día 1 de mayo y 2 de mayo, hubo algún otro intento de ataque hacia el buque? Algo que a ustedes le podía decir, ya entramos en combate directamente, hubo o no, o eran simplemente falsas alarmas? No, fueron falsas alarmas. Fueron falsas alarmas. Una noche me recuerdo que eran como las 2 de la mañana, había una lancha que no se identificaba, y estuvimos a punto de tirar los cañones, hasta que se identificó y era una lancha argentina. Pero estamos aquí, continuamente marcando bien, a ver qué es lo que estaba sucediendo, porque las noticias llegaban lo que estaba pasando en Malvinas, y sabíamos que nosotros en cualquier momento íbamos a entrar en combate, porque cada vez era terrible lo que estaba pasando. ¿A qué distancia, repetime, qué distancia estaban de las islas propiamente ustedes? Nosotros estábamos entre la isla de los Estados, ahí en el radio entre Ushuaia y en el fondo de todo, de Ushuaia y la isla de los Estados, bien en la isla de los Estados. No recuerdo bien la latitud que estábamos, pero estamos lejos de la zona de exclusión. Claro. Bueno, y nos acompañaba el Burruchaga y el Piedrabuena. Pero bueno, eran momentos que se vivieron ahí arriba del barco terrible, porque no sabíamos que en cualquier momento si nos atacaban o nos atacaban, y era continuamente eran zafarrancho combate que tocaban, y bueno, así que siempre estábamos durmiendo, despierto, pero siempre atento a cada uno a su puesto de combate. Contame, hagamos un paréntesis
de lo que es la guerra, ¿no? De lo que fue eso. ¿Qué se vive, Antonio, a nivel compañerismo adentro de ese crucero, de esa ara? ¿Qué se vivía, digamos? Mucho compañerismo, había egos, vos eras una cosa, ¿qué había? ¿Qué había? ¿Había mucha unión? No, mira, yo siempre lo comento y lo digo, que el Belgrano era una familia porque vivíamos de adentro, nos conocíamos como un pueblo. Yo vivo en Suipacha con 11.000 habitantes y acá realmente es una familia. Nos conocemos, nos ayudamos, cuando hay un problema estamos todos, y en el Belgrano pasaba lo mismo. En el Belgrano nos cruzamos en el pasillo, nos cruzamos en la hora de comer, nos cruzamos en la hora de la práctica de combate, nos conocíamos todos y había una camaradería terrible con los oficiales y los suboficiales y el conscripto. El conscripto era tratado como si fuera uno más. Se comía muy bien porque el Belgrano tenía panadería propia, tenía todo cocina propia, se hacía todo de adentro, y comíamos muy bien. Pasábamos frío cuando nos tocaba de guardia en la cubierta, pero después el trato era excelente con todos los oficiales. La verdad que después de la guerra, después del hundimiento, siempre nos juntamos y rendimos homenaje el 2 de mayo en la capilla Estela Maris, y nos juntamos todos, oficiales, suboficiales, con cripto, y recordamos, y siempre con muy buena camaradería, y bueno, la verdad que era una familia grande ahí adentro de lo que se vivía. Volvemos a esos momentos horribles, me imagino. Llega un 1 de mayo, aproximadamente a las 9, ¿no? 9, 10 de la noche, tocan Zafarrancho y esta vez no era falsa alarma, ¿verdad? No, fue un domingo a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Fue un domingo a las 4 de la tarde, donde yo había dejado la guardia 10 minutos antes, siempre mis compañeros nos reemplazaban 10 minutos antes, y íbamos directamente al sollado a descansar, a dormir un rato, y dormíamos vestidos, o sea, con salvavidas puesto y los zapatos, porque estábamos en zona de riesgo. Ni bien yo me acuesto que son los sollados, dormía en la tercera cama, hacia arriba, siento una explosión, que el barco se mueve todo. Y a los 2 segundos, otra explosión que la siento más cerca, porque ese fue el segundo torpedo, que fue a 20 metros donde dormía yo, que fue donde arrancó a la proa, la quebró. Y ahí, bueno, lo primero que hicimos, bueno, caímos al suelo, se nos caía en la cama, se nos caía todo, y lo primero que pensábamos, que nos estaban atacando los aviones ingleses. ¿Vos creías que venía de arriba la cosa? Pensábamos que veníamos de arriba, y bueno, lo primero que hicimos es tratar de subir a cubierta y ir a nuestro puesto de combate. Sí. Cuando llegamos a cubierta, en el trayecto en el camino, bueno, ahí vi de todo, vi gente herida, gente quemada, no entendía lo que estaba pasando. Cuando llego a cubierta, el barco ya estaba inclinado, me tenía que agarrar porque me caía si no al mar. Cuando llego a mi puesto de combate, fueron mortales los dos torpedos fueron mortales. Fueron mortales, fueron uno en popa y otro en proa. Claro, porque ¿de qué estás hablando? Desde el primer torpedo, el segundo, muy poco tiempo, y desde que ustedes subieron, me estás contando, nada de tiempo y ya tenía una inclinación ya prácticamente en hundimiento. Exacto, el primer torpedo pegó en la sala de máquina y ahí al barco lo fulminó, como que le pegó el tiro en el corazón. Porque no tenía energía, no tenía nada. Se cortaron todas las bocas de energía. Y ahí es donde murieron mucha gente. Tengo entendido que más o menos 280 ahí de los 323 murieron ahí en esa explosión. 280. En la sala de máquina,
porque abarcaba la sala de máquina, abarcaba la parte donde estaba la cantina, que siempre había, un domingo siempre había muchachos que iban a tomar algo o a descansar, y tuvimos suerte que el día anterior siempre en la sala, en la parte de atrás había una sala de cine y siempre nos pasaban películas, y que justo ese día la habían suspendido. Si no hubiese sido terrible. Había un helicóptero también que fundido, que se llevaba en la parte de atrás, en la proa. Sí. Y bueno, cuando el capitán, ahí nos enteramos que un submarino nuclear, un submarino nos había tirado 2 torpedos. La orden era ir cada grupo teníamos designado a la balsa, una balsa. Grupo de 20, las balsas eran capacidad para 25 personas. A mí me había tocado la balsa número 44, entonces estábamos todos designados. Cuando el barco se estaba hundiendo, esto quiero destacar, el orden que tuvimos. Los que estaban en popa, los que estaban en proa, cada uno... Debe haber salvado vida también el orden. Exacto, corría por su banda, no nos chocábamos, y fue un orden, la verdad que es terrible, como el respeto de entre todos nosotros, darle lugar a los heridos, darle lugar tratar de ayudarnos entre todos, y sabiendo que el barco se estaba hundiendo, y sin embargo cada uno trataba de ayudar. Yo recuerdo, porque hoy me habías hablado vos del miedo, y yo la verdad que no, en ese momento no sentía miedo, porque te imaginas, yo estaba 3 plataformas hacia abajo, y como me fui hasta mi sollado a rescatar algún saco, algún abrigo, algún casco, y llegué, y ya había agua, había gente herida, gente muerta, y bueno, ese coraje lo teníamos todos, y volví a subir a cubierta y busqué mi puesto de combate de balsa y esperé ahí junto con mis compañeros hasta que el capitán diera la orden de abandonar. Después de 20 minutos más o menos da la orden de abandonar el barco, y cada uno en orden se iba tirando arriba a la balsa, porque el barco se inclinaba, estaba muy inclinado, pero era como que se amacaba por las grandes olas que había. Claro, ¿cómo estaba el clima en ese momento? Pésimo, como siempre. Pésimo, como siempre, en esos mares, olas de 10 metros, viento 100 kilómetros por hora, era terrible. y mantener la balsa, que no... poder tirarnos arriba de la balsa y caer adentro, porque era terrible cómo fue el salvataje de todos. Pero bueno, una vez dentro de la balsa, éramos 25, 26 personas más o menos. La idea era tratar de salir de abajo del barco, porque el barco se iba hundiendo y iba chupando. La succión, claro. Exacto, y no podíamos salir de ahí. No podíamos salir porque las olas chocaban y chocamos contra el barco, y no podíamos zafar de esa parte de abajo, porque al chupar y el barco... Algo te está reteniendo, y encima te está pegando con la ola, te está volviendo al lugar donde 2 metros hace, 3 metros te volvía, claro. Un barco de casi 200 metros, claro. Te imaginas que teníamos que salir. Que hasta el día de hoy no recuerdo cómo salimos, pero yo creo que fue por las grandes olas que había y nos iba derivando, nos iba corriendo de a poco. Y bueno, de ahí ves de todo, ves que el ancla se cae arriba de una balsa, que escucha griterío, escucha de todo. Pero bueno, la verdad que fue un milagro que saliéramos de abajo y nos alejamos más o menos 100 metros, remábamos con las manos, con los pies, con lo que podíamos, con lo que teníamos, porque queríamos alejarnos lo más pronto posible de ese radio, porque el barco al hundirse nos iba a chupar. Claro. Y esa era la desesperación que teníamos todos. Bueno, la verdad que el barco se hundió rápido y a su vez se hundió lento, porque nos dio la posibilidad
de alejarnos a muchas balsas, porque se hundió en 1 hora, pero se hundió muy lento, muy lentamente. Los cuidó hasta el último momento. Exacto, Los dio media protegió. la campana, como diciendo vayan retirándose, pero nos dio esa posibilidad de hundirse, pero de hundirse muy lentamente. Alejado 100 metros, vimos el barco que dejaba de existir, que se hundía y era algo que quedó hasta el día de hoy. Ese momento, ¿cómo te quedó en tu cabeza? Ese momento me imagino que lo debes Y, tener de por vida, lo vas a llevar cuando cerrás los ojos, cuando abrís los no, ojos. lo recuerdo siempre. Lo veo, cierro los ojos y lo veo el momento que el barco se está hundiendo. ¿Qué sensación tenés? ¿Tristeza? Y tristeza. ¿Bronca? ¿Impotencia? ¿Qué sensación te...? Se te cruza de todo, tristeza, bronca, impotencia, no, terrible. En ese momento fue terrible porque la verdad que no entendíamos bien qué había pasado, y ver que nuestra casa se estaba hundiendo, la verdad que para nosotros fue terrible. Nuestra casa, mirá la imagen que me estás dando, que nuestra casa se estaba Nuestra hundiendo, casa Antonio. se estaba hundiendo, así Claro. es, porque todos sentíamos que era nuestra casa. El Belgrano era nuestra casa. Y la verdad que fue una tristeza terrible. Cada vez que lo veíamos hundirse y cerramos los ojos, y bueno, lo único que hicimos desde nuestras balsas, gritamos viva la patria, viva el Belgrano. Y así fue el último momento que lo vimos, y con nuestro grito, con todo nuestro corazón, gritando viva la patria, viva el Belgrano. Viendo cómo se hundía nuestra casa. En un mar de 4.000 metros de profundidad, con ola de 10 metros. Y bueno, después era sobrevivir a ese mar y esas olas. Tal cual. Ahí estamos hablando de más o menos qué hora, en qué condiciones estaba, ya oscuro, no oscuro, cómo estaba ya todo eso. Porque también tenés que ver olas de 10 metros, 4.000 metros abajo, problemas, o sea, y encima la oscuridad o todo lo demás. ¿Qué pensaban esas cabezas? ¿Qué opinás? ¿Qué opinión te merecen tus jefes? No, la verdad que nuestro jefe es de destacar. Nosotros, el capitán, el comandante, era muy querido por toda la tripulación, Héctor Elías Bonzo. Sí. Después del hundimiento nos juntamos y siempre comíamos algún asado, nos juntábamos y siempre se lo decíamos, el buen trato que tenía hacia todos los colimba, hacia todos los soldados, por orden de él, los oficiales, el segundo comandante y el comandante. Vos le preguntás a cualquier sobreviviente del Belgrano y te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. El buen trato que recibimos ahí arriba de ese barco. Y eso también parece que fue lo que les enseñó, digamos, por el tema de el buen hundimiento, entre comillas, que hubo, porque si él no hubiera impartido las órdenes como corresponde, o si él hubiera sido de esos loquitos que se escucha que también hubo en Malvinas, de esos loquitos que no sé, que realmente hacían honor del correr, limpiar y barrer en plena guerra en las islas, y ahí, digamos, hubiera sido un desparramo de gente tratándose de salvar sin respetar a nadie. Entonces habla muy bien también de lo que originaron sus jefes, de que a pesar del momento dramático que vivieron, fueron respetuosos en lo que es la evacuación y todo lo demás, porque si no, la verdad que hubieran sido más que 323 compañeros muertos, ¿no? No, por supuesto. Nosotros siempre decimos lo mismo, porque yo tengo compañeros y amigos que han estado en Malvinas que no les pasó lo mismo que a nosotros, claro. Que han sido maltratados por su jefe, por su superior. Y yo les digo, yo la verdad que nosotros tuvimos mucha suerte de tener esta clase de oficiales, porque la verdad que nos trataban realmente como nos tenían que tratar. Lógicamente siempre con el respeto, obedeciendo las órdenes al superior, pero eran órdenes que venían con mucho respeto hacia el conscripto. Y nosotros lo valoramos mucho eso. Como debería ser y haber sido siempre.
Exacto, Nosotros exacto. lo tuvimos hace un mes, creo, a Beto Altieri en el micrófono Sí, de sí, Activa. Y bueno, sí. él, digamos, contaba, digamos, algunos maltratos que se sufrió dentro de las islas que fueron impresionantes, que uno puede creer cómo en esa situación tremendos, no se le puede decir monstruos, porque por ahí el monstruo, viste, no tiene la culpa de ser monstruo, viste, tremendos hijos de P en esa situación hayan hecho lo que hacían a los chicos por solamente querer comer. Pero bueno, Sí, 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 distintas historias, la verdad. tengo historia de amigos míos que han estado en Malvinas y le ha pasado lo que le pasó a Beto. Claro. El maltrato y terrible. Pero bueno, qué sé yo, nosotros la verdad que en el Belgrano éramos una familia. Y siempre, Hoy lejos y en el tiempo, Antonio, ya, digamos, me imagino que lees de todo, leíste de todo, sufriste un montón de cosas, después también vamos a hablar de algunos homenajes que te hicieron, que te sorprendieron y todo lo demás, pero hoy un poco, ya después de 39 años, ¿no? De todo eso, eh, ¿por qué te crees que fue el ataque? ¿Qué- ¿En qué cabeza o por qué había que atacar el Ara Belgrano? claro, bueno, según la historia y lo que tenemos entendido, al Belgrano lo atacan porque era el barco insignia. El presidente peruano, Belaúnde Terry, ya tenía eh, más o menos solucionado el problema de Malvinas en las vías diplomáticas. eh, Estaba a punto de solucionarse el conflicto. eh, Habían tramitado en la OTAN el poner las dos banderas, argentina y británica, y después seguir en las vías diplomáticas, pero a Inglaterra no le convenía. Margaret Thatcher había invertido muchísimo, estaba en elecciones, un ataque político, porque al hundir al Belgrano la guerra iba a continuar. Y así la orden la da Margaret Thatcher, porque el comandante del Conqueror lo ha dicho, que él decía que era Era un crimen de guerra. tal cual, era un crimen de Era, guerra por la zona y exacto, por el buque que era, digamos, y por el... Claro. exacto, iba a ser un tiro por la espalda. Y Margaret Thatcher da la orden ella de hundir al Belgrano. Da directamente la orden. También se dice mucho, Antonio, de que molestaba también que ustedes eran la puerta para el reabastecimiento de esta gente en Chile. O sea que ustedes, sabiendo que estaban ahí y que no eran unos improvisados en el tema y que Lara tenía su equipamiento de guerra, digamos, molestaba para una futura, o sea, si seguía la guerra, tenían que sí o sí tener el camino que ustedes estaban obstruyendo. Exacto, el Belgrano tenía 100 bocas de cañón de distintos milímetros Claro. y era terrible. Nosotros cuando en las prácticas practicamos con la isla de los estados, era una cosa terrible de que un barco tan viejo y que tenga tanto poderío. Tenía dos misiles que no eran de mucho alcance, pero eran misiles SICAT que eran de corta distancia, pero tenía 100 bocas de cañones de todos los milímetros. Imagina que este barco estuvo en la guerra de Pearl Harbor, Claro. fue uno de los pocos barcos que se El salvó, Phoenix se llama. el Fénix, ¿Eh? y tenía un poderío terrible. Los cañones de 6 pulgadas era una cosa terrible. Y yo creo que también fue parte de esa el hundimiento. O sea, fue Este, un poco o sea, de este lado, la mezquindad de gente que quería hizo la guerra, digamos, porque las veía venir. Y del otro lado, la mezquindad de una señora que por política nos no le importaba no le importaba nada y nos mató 323 argentinos por el hecho de una mojada de oreja, como decían, no, a mí me conviene, la verdad, qué loco es la guerra, ¿no? Qué no, loco. no, terrible. Después, bueno, los hermanos chilenos Sí. que le dieron el apoyo, Estados Unidos, la verdad que lamentable. Por eso me duele mucho el gobierno de Chile, Sí. que la verdad que después lo condecoraron
en Inglaterra a Pinochet. Claro, le dieron el Por premio, sí, por el le dieron el apoyo que premio tuvo, sí. por el apoyo que tuvo. Y eso fue terrible, que un país no es vecino nuestro, hermano nuestro, que no haya hecho una tradición de esa, es terrible. Una tradición, tal cual, porque es un vecino que además eh, eh, vive y se nutre de un montón de cosas. Y éramos supuestamente, como todo lo que tiene que ser la gran América, que digamos que me parece que está únicamente en los discursos, pero que bueno, por ahí Argentina es como el lugar donde quieren todos sembrar ese odio, porque la verdad, no sé si nos tienen miedo, una falta de respeto, pero bueno, sabes que también nosotros, también Antonio, hemos tenido, y si lo notaste, ¿no? Con lo que les pasó a ustedes, gente que la verdad por esa mezquindad, llámese política, llámese de lo que sea, hicieron cosas para tapar gente que, claro, como ellos estaban cómodos sentados, no le importó nada, no le importaron ni los 323, ni los 649, ni la cantidad de gente posguerra que después se nos fue, porque me imagino que tenés un montón de camaradas que también no están tan enteros como vos. Yo te veo muy entero a vos, Antonio. Y me parece que eso también tiene que ver por un tal Valentino y Bautista que anda dando vuelta por ahí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Valentino y Bautista son mis hijos. Ah, Me cambiaron la vida, eso, me dieron mucha más energía. Son eh, tres Bautista, 3 años, y Valentino va a cumplir 8 horas el lunes, y que mira. nació el 5 de abril. Ajá, Y la verdad que bueno, mis hijos nacieron por fertilización asistida, los dos. mira. Así que bueno, eso me cambiaron la vida, y bueno, hoy ellos viven la historia de Malvinas, como yo, y saben lo que es de ir a defender nuestra patria. ¿Has La desfilado, llevan. Antonio? ¿Has podido desfilar? Me imagino que homenajes has tenido bastantes más. Esta mañana me dijiste que tenías uno. Ellos te acompañan. ¿Qué te dicen, papá? ¿Qué te dicen? Porque ellos no Sí, entienden, no entienden. ellos entienden muchísimo. Valentino entiende muchísimo porque es el más grande. En el colegio le preguntan y él le explica. Mira qué hermoso. eh, Sí, le explica quién es su padre, dónde estuvo, sabe qué es el crucero General Belgrano. La lleva, lo lleva muy bien, y sabe muy bien lo que pasó. Aparte, le gusta investigar la historia. Así que la verdad que orgulloso de mis hijos, y Y de mi sus hijos señora, que también. y sus hijos deben estar orgullosos de su padre. Cuando crezcan van a saber. Porque ahora quizás lo ven como algo, pero ya va a ver cuando grande, cuando sean un poquito y que tengan esa conciencia de decir, che, estoy al lado de un tipo que pasó lo que pasó. Y lo bueno, Antonio, hablando de persona a persona, no de lo que te pasó a una simple persona que te puede preguntar como yo, eh, te veo muy entero, y me imagino que eso en las reuniones que tenés con tus ex camaradas, con tu gente, eh, también es bueno tener a Antonios así en esos grupos, ¿no? Tan enteritos, tan armados, a pesar de haber vivido lo que vivieron, ¿no? Sí, yo en realidad, bueno, mi señora me dice siempre que tengo que hacer un libro, porque yo vengo de una historia. Yo prácticamente me crié casi solo. Este, a los 11 años me quedé solo. Vengo de un lugar muy humilde, me he criado con mi abuelo en un rancho de barro, con piso de tierra, con frío, calor, hambre. Bueno, estudié porque yo quise. Y yo siempre le agradecí a mi pueblo, Suipacha, que es un pueblo chico, que la gente siempre me ayudó. Y hoy, bueno, hoy estoy agradecido, y a mi pueblo y a mi gente. Hoy pude formar mi familia, pude formar muchas cosas en mi pueblo, donde siempre trato de ayudar. He creado una asociación civil comunitaria que se denomina Suipacha para Todos, y a través de esa asociación ayudamos a muchísima gente en todo lo que podamos. O sea que has conectado tu cabeza a seguir haciendo el bien. Exacto, yo entré a trabajar en el Banco Provincia Ujú. a los 20 años, y me jubilé en el Banco Provincia con una ley que hay en la provincia de Buenos Aires, con 45
35 años de edad y 20 años de deporte me podía jubilar. Así que me jubilé y bueno, me dediqué a ayudar a mi pueblo en lo que podía. Qué bueno, qué bueno, Y qué bueno. armar una familia. Y bueno, vivo acá, soy respetado, la verdad que la gente me quiere muchísimo. Hace poco me agarró COVID, estuve muy comprometido. Pasé 10 días internado en una clínica y pensé que no salía. ¿Te quedó alguna secuela de esa? Porque no me contaste al final, y espero que me lo cuentes si querés, ¿cómo fue el rescate? No te escuché bien. Me interesaría saber, digamos, y te preguntaba primero si te quedó alguna secuela de ese hundimiento en cuanto a la parte física. Y después, ¿cómo fue el rescate? No, la parte física no, gracias a Dios, y bueno, y mentalmente tampoco, porque creo que estoy bien. Lo tomé de otra manera, lo tomé, o sea, de algo que no me voy a olvidar nunca, pero lo tomé bien, lo que me pasó, y lo llevo dentro de mi cuerpo, dentro de mi corazón, de mi cabeza, pero sé que eso no me lo voy a sacar nunca, pero lo tomé de una forma positiva. Este, no necesité un psicólogo, no necesité, o sea, el psicólogo era mi gente, la gente de mi pueblo, la gente de Suipacha, que me ayudó muchísimo, Bien. tanto en lo económico, me ayudó en la amistad, en la contención. Por eso estoy siempre agradecido, que yo creo que Que no, gracias que, a la no le, gente. que no le pasó a todos tus compañeros, seamos sinceros, que no le ha pasado a todos. Exacto, ¿Mm? exacto. Que no le pasó a todos. Y tengo compañeros que no tuvo la suerte que he tenido yo de seguir para adelante, Está bien. y que hoy la están pasando mal. Y tengo muchos compañeros excombatientes que la están pasando mal. Hoy, Sí. ahora, Hoy en 2021. día, hoy en día, sí, es verdad, hoy en día. 2022. ¿Y cómo fue el rescate, Antonio, de esas balsas que estaban después de ver a su casa hundiéndose? ¿Cómo fue el rescate? ¿Quién los rescató? ¿Después de Bueno, cuántas horas? sí, después de 36 horas, en ese en ese tiempo, nosotros veníamos, las balsas eran capacidad para 25 personas, y llegamos a ser 32, porque otra balsa se dio vuelta y pasaron la balsa nuestra. Veníamos muy apretados, bueno, venía un cabo herido, que cuando nos rescatan, desgraciadamente se murió. Eh, y en esas 36 horas pasamos muchísimas cosas, pasaron muchísimas cosas, por ejemplo, de tristeza, de alegría, de cantar, de contar cuentos, de vivir, de contar cada uno su historia. La idea era que pasara el tiempo y que no estemos pensando continuamente lo que nos había pasado. Eh, Tuvimos la suerte de que en nuestra balsa venía el segundo comandante, eh, Galaxy, y, y venía un médico, un capitán médico, y otro oficial. Y bueno, la verdad que fue muy triste lo que estábamos viviendo, lo que se vivía en esas 36 horas, porque cada vez pasaba las horas, pasaba el tiempo y no nos recataban. Y bueno, ya había algunos compañeros que se estaban poniendo nerviosos, porque en esas balsas veníamos todo apretado, no nos podíamos mover. Ya nos había agarrado un poquito de desesperación. Claro, Porque 36 horas después de lo que pasaron, obviamente. sí, Claro. ¿Qué cabeza resiste eso? claro, porque veíamos agua Claro. y el cielo, y que la balsa se movían continuamente, de olas de 10 metros. Así que bueno, la verdad que fue increíble que hayamos sobrevivido. Eh, pero bueno, una tarde, lluviosa, como son en esos mares, sentimos ruido de motores. Primero
Pensamos que eran las olas, que eran cosa nuestra, pero cada vez se sentía cada vez más cerca ruidos del motor. Y bueno, pasó un avión, al ratito se comunica, al rato aparece un helicóptero, después de unos minutos aparece un helicóptero, y bueno, nosotros pensábamos que eran ingleses, porque no sabíamos dónde estábamos, porque después de 36 horas a la deriva, claro, no sabíamos por dónde andábamos. Bueno, con un reflector cerca nos comunican con códigos de la Armada, bueno, que el comandante conocía, que eran argentinos, y bueno, cuando el helicóptero se acercaba cada vez más, se vio el escudo argentino clarito, y bueno, ahí nos agarró una alegría tremenda. Fue un griterío, abrazo, no lo podíamos creer. Y a la hora vino el barco, el Piedrabuena, y nos empezó a rescatar uno por uno. Una vez ya en el Piedrabuena... ¿Se habían desparramado mucho las balsas, Antonio? Sí, al principio veníamos casi todas atadas. Ajá. Para que nos divisaran. Para que vieran el lote, digamos, para que vieran desde arriba el lote o donde sea. Exacto. Claro. Pero como había grandes olas, olas de 10 metros... era hasta peligroso. Claro. Era más peligroso, se daba vuelta una y se daban vuelta todas. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Cortamos los cabos y que cada una iba a la deriva. A la deriva, claro. Y así fue. Y así fue, y bueno, una vez que el Piedrabuena nos rescató, nos dieron de comer, nos dieron ropa seca, la verdad que nos atendieron muy bien, y ahí seguimos rescatando balsas, seguimos navegando a veces hasta encontrar la última balsa. Una vez que finalizó el recorrido, bueno, nos llevaron a Ushuaia. En Ushuaia enseguida nos trasladaron en avión a Puerto Belgrano. Y en Puerto Belgrano, bueno, yo estaba medio herido en los pies, me había quemado un poco que la verdad que no recuerdo bien con qué, pero tenía muy, muy quemado los pies en la parte de abajo con petróleo, alguna cosa de esa del barco en el hundimiento que habré pisado y me he quemado, pero que no lo sentía durante el naufragio, no sentía nada. Así que estuve unos días internado ahí y después me derivaron a mi casa 15 días y después volví a la Escuela Mecánica de la Armada hasta que pasara la guerra. ¿Con qué fin fue eso? ¿Que estabas como que si pasaba algo volvías al escenario? Exacto. Si pasaba algo volvíamos de nuevo a nuestro puesto de batalla. No se sabía lo que estaba pasando. Nos dieron 15 días en nuestras casas y después volvíamos a nosotros nos tocó estar en la Escuela Mecánica de la Armada y esperar a nuevas órdenes. Si íbamos o nos quedábamos ahí. De verdad, digamos, a ver, gente que ha pasado algo tan traumático, contar con esa gente, la verdad es mandarlo, digamos, a que vayas a ver, porque te vuelvo a repetir, Antonio, después de haber pasado, a ver, hay gente que tiene un accidente en auto, el menor, digamos, que no pasa nada, pero que bueno, es un accidente y queda traumado de por vida. Lo tuyo no fue algo, o sea, vos lo contás y uno cierra los ojos y se imagina el lugar, el escenario, tus pies quemados, que obviamente por la adrenalina en el momento no sentías nada, pero después los dolores, y que de repente te vuelvan a llevar a un lado para que estés disponible para defender la patria. En esa cabeza de ese joven de 19 años, ¿cierto? ¿Qué querías hacer? ¿Vos te querías volver a tu casa o si la patria te llamaba, querías ir? No, por supuesto, yo, como lo dicen todos mis compañeros, si la patria nos llamaba, por supuesto que íbamos a estar ahí, al pie del cañón, porque para nosotros la patria es el otro. Nosotros entendíamos que teníamos que estar, y hoy decíamos que estamos orgullosos de haber estado en esa parte de la historia de nuestro país, y lo volveríamos a hacer seguramente. Qué bárbaro. La verdad que, Antonio, mira, por último y para ya dejarte descansar, contame
en plena pandemia, te tocaron el timbre y viste un patrullero en tu casa y pensaste, qué macana me mandé. ¿Y qué pasa el año pasado? Sí, es verdad. La verdad es que no lo podía creer. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que vino la policía a esa hora a mi casa? Digo, algo raro pasó porque paró el patrullero. Todos mis vecinos salieron. Contamos que era un 2 de mayo eso, ¿no? Era un 2 de mayo, Sí. un 2 de mayo. Bien. Todos mis vecinos salieron. ¿Qué está pasando en la casa de Antonio? La verdad que mis vecinos son muy solidarios, como lo que me pasó con el COVID también. Cuando me internaron, estuve internado, y cuando me trajeron había más de 60 personas en mi casa esperándome. Cuando me trajo la ambulancia a mi casa, que me habían dado el alta. Pero esto fue distinto, salgo, mi señora me dice, te busca la policía. Epa. ¿La policía? Sí, cuando salgo, bueno, el oficial me dice, queremos rendirte un homenaje. Así que, la verdad, no entendía nada. Todavía tragas saliva, me parece. Sí, no entendía nada, y la verdad que, bueno, agradecido a la policía, agradecido, la verdad que fue una sorpresa muy grande para mí, y la verdad para mí y para mis hijos que vivieron ese momento. La verdad que fue muy, muy confortable para mí. Le contamos a la gente que el patrullero se paró con estos agentes de la bonaerense, pusieron la sirena, se pusieron en firme, en posición, y le rindieron homenaje al señor Antonio Insúa y le dijeron, gracias por todo. Como te decimos nosotros, Antonio, gracias, gracias, gracias por estar tan entero, por brindarte para que la gente sepa un poquito más de esa historia que la verdad la tendrían que enseñar en los colegios. Tendríamos que aprovecharlos ustedes porque son parte viva de ese libro de historia que muchas veces leemos y no sabemos quién lo escribió. Bueno, ustedes escribieron ese pedacito de historia y los tenemos. Para que siempre nos acordemos de los que están y de los que quedamos, de los que quedaron, de esos 323 camaradas que quedaron allá, de esos 649 en total que quedaron en las islas y en el mar, pero que sabemos que tenemos esta gente que volvió y que nos puede dar estas lecciones de patriotismo permanente. Y de una vez por todas, dejarnos de joder con las mezquindades políticas y tirar todo del mismo carro, porque ¿sabes qué? Tenemos gente como Antonio y con un montón de chicos más que fueron allá, porque siempre van a ser esos chicos que fueron, de que nos dan en cada salida, en cada medio que ellos con su humildad se brindan, nos dan lecciones de amor por la patria. Así que, Antonio, muchísimas, pero muchísimas gracias por este momento. No, el agradecido soy yo, y el agradecido somos todos los veteranos que ustedes nos ayudan a mantener viva esta historia, que no se tiene que olvidar, y que esto tiene que seguir vivo, y que todos los chicos, por eso a mis hijos yo le inculco mucho lo que fue Malvinas, y bueno, ellos van a seguir con esta historia. En este caso van a hablar de su padre, y bueno, y otros chicos van a hablar de lo que es Malvinas en los colegios. Así que agradecido a tu radio, a toda tu audiencia, agradecido, y bueno, mantengamos viva la historia, que esto no se tiene que olvidar, y bueno, y esos veteranos de guerra que quedaron, que son los verdaderos héroes que quedaron custodiando nuestras islas, ellos no murieron en vano. Por eso tenemos que estar nosotros que volvimos firme, para decirle que Malvinas son argentinas y van a ser argentinas. Antonio Insúa, muchísimas gracias, Antonio. Honor y gloria para todos ustedes. Igualmente, y saludo a tu audiencia y a vos, Gabriel. Me encantó esta nota, me sentí muy cómodo, y bueno, saludo a todo tu equipo. Gracias, gracias, Antonio. Muchísimas gracias, y a tu servicio para lo que necesites. Así pasaba Antonio Insúa. La verdad, ¿qué decir? ¿Qué enseñanza que nos da esta gente?